Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. No soy de esos que se creen cualquier cosa que ven en el Facebook, pero el otro día salió un chisme bien raro. Decían que el Vaticano iba a abrir la tumba de Lucifer el 25 de diciembre, según ellos, porque ya se venía el fin del mundo o no sé qué. Imagínense nomás, como si el diablo fuera un señor con cuerpo y todo. Yo, la verdad, no creo en esas cosas, pero sí les voy a contar algo que pasó en mi pueblo. Algo que nadie quiere recordar, pero que muchos saben que es verdad. Aquí, en San Bernardino, siempre hemos tenido una iglesia viejísima, de esas que parecen sacadas de una película. Está en el mero centro del pueblo, y si la ven de día, no se ve tan fea, pero de noche. Ay, papá, otra cosa. A los morros de mi edad nos daban miedo hasta las campanas porque, dicen, a veces sonaban solas. Mis abuelos contaban que esa iglesia se construyó hace siglos, cuando los primeros curas llegaron a México, y que bajo el altar escondieron algo. No me lo estoy inventando, ¿eh? La gente susurraba que allá abajo habían encerrado a un demonio, uno que andaba haciendo estragos en los pueblos cercanos, hasta que un grupo de sacerdotes lo atrapó. Pero para lograrlo, tuvieron que sacrificar vidas. Así decía mi abuelo. Nada se encierra sin pagar un precio, mijo. Pasaron los años, crecimos y nos olvidamos de esas historias. Pero un octubre del año pasado, todo cambió. Eran como las 11 de la noche cuando, de pronto, se escuchó un tronido bien fuerte, como si se hubiera caído un cerro. Las ventanas temblaron, la tierra se movió y hasta los perros se volvieron locos, aullando como si vieran al diablo en persona. Yo estaba en mi casa echándome un cafecito cuando sentí el estruendo. Salí en friega, y cuando vi que otros vecinos también salían asustados, alguien gritó: «¡Viene de la iglesia!». Sin pensarlo agarré una lámpara vieja y me fui con varios del barrio. Íbamos en bola, nadie hablaba. Nomás se escuchaban nuestros pasos y los perros que no dejaban de ladrar. Cuando llegamos a la iglesia, vimos que la puerta principal estaba abierta de par en par, como si alguien la hubiera empujado con coraje. Nos quedamos viendo un rato. Nadie quería entrar primero, hasta que don Toño, un señor bien valiente, dijo: «A ver, no se me apaniquen, vamos a ver qué pasó». Nos metimos todos juntos. Las bancas estaban en su lugar, las imágenes seguían ahí. Pero había algo raro. Un viento helado nos pegó de frente, como si la iglesia estuviera congelada por dentro. Avanzamos hasta el altar, y ahí fue cuando lo vimos. El altar de mármol, ese que llevaba siglos ahí, estaba resquebrajado. Una grieta enorme, negra y profunda, se abría justo en el centro, como si la tierra misma se hubiera roto. Alguien preguntó por el padre Mateo, pero no estaba. Después supimos que había salido esa noche para visitar a don Jacinto, un anciano que estaba muy grave en su rancho. Lo buscaban a todas horas porque era el único que sabía cómo lidiar con el miedo del pueblo. Sin embargo, lo que allí ocurría nos hizo morir de miedo. Nadie decía nada. Todos estábamos clavados viendo la abertura, porque desde ahí salía un sonido raro, como si alguien estuviera hablando, pero no se entendía lo que decía. ¿Escuchan eso?, susurró alguien, y entonces pasó lo peor. Las velas que todavía estaban encendidas comenzaron a apagarse solitas, una por una, hasta que nos quedamos en completa oscuridad. De la grieta salió un olor a podrido, y el sonido se hizo más fuerte, algo entre un gruñido y una risa, pero de esos sonidos que te enchinan la piel. «¡Vámonos de aquí!», gritó don Toño, pero nadie pudo moverse porque, en ese momento, 2 manos deformes salieron lentamente de la grieta. Eran largas, negras y con uñas afiladas, como garras.
Yo sentí que el corazón se me paraba. Todos nos quedamos quietos, sin poder respirar, viendo cómo esas manos se aferraban al borde de la grieta, como si algo estuviera tratando de salir. Ver esto nos hizo casi hacernos en nuestros pantalones, y todos corrimos, no sin antes cerrar las puertas de la iglesia. Y ahí supe que lo que decían los viejos era verdad. Algo muy malo estaba despertando. Después de lo que vimos esa noche, nadie durmió. Yo me quedé sentado en una silla, temblando, y viendo la puerta de mi casa como si en cualquier momento alguien, o algo, fuera a tocarla. Nadie decía nada en el grupo. Nos habíamos ido de la iglesia literalmente como almas perseguidas por el diablo, pero en silencio, como si al hablar fuéramos a despertar otra vez eso que salió de la grieta. Al amanecer, el pueblo estaba raro, demasiado callado, como si algo lo estuviera vigilando. Los perros, que no dejaron de ladrar toda la noche, amanecieron muertos, tirados en las calles, con espuma en el hocico. Las gallinas también estaban tiesas, como si alguien las hubiera apretado hasta quitarles el aire. Las vacas no daban ni un mugido, y para acabarla, ni un solo pájaro se veía en el cielo. «Esto está mal, muy mal», dijo don Toño, que pasó por mi casa temprano. Nos juntamos varios vecinos para hablar de lo que íbamos a hacer. Nadie quería regresar a la iglesia, pero la curiosidad y el miedo no nos dejaban en paz. Además, las campanas comenzaron a sonar otra vez, pero ahora más fuerte y no paraban. Era como si alguien estuviera arriba dándole con coraje, pero cuando fuimos a ver, el campanario estaba vacío. «Esto no es cosa de Dios», dijo Toño persignándose. A las 8 de la mañana, juntamos valor y nos regresamos al templo. Éramos unos 6 hombres, todos con lámparas, palas y machetes, aunque yo no sé qué pensábamos hacer si aquello volvía a salir. La grieta seguía ahí, pero ahora estaba más grande, casi del tamaño de una tumba abierta. Alrededor del altar había marcas extrañas en el piso, como si alguien las hubiera hecho con garras. «¿Y si dejamos esto así?», preguntó Julián, el más joven del grupo. «¿Y si empeora?», respondió don Toño con seriedad. De pronto escuchamos un grito de mujer afuera. Salimos corriendo y vimos a la señora Rosa, llorando y temblando. Mi hijo está allá adentro», gritaba, señalando la puerta de la iglesia. El niño, Ernesto, tenía 9 años y era un escuincle curioso que no le hacía caso a nadie. Según la señora, había entrado corriendo porque quería ver qué había pasado con la grieta, y ahí fue cuando el miedo nos pegó otra vez en el pecho. Entre todos decidimos bajar al sótano de la iglesia, ese lugar donde nadie entraba porque siempre decían que ahí habían encerrado cosas del diablo. La entrada era una trampilla vieja detrás del altar. Don Toño abrió la puerta de madera, y un aire frío nos pegó en la cara. Bajamos despacio, uno tras otro, con las lámparas iluminando los escalones de piedra. El sótano era un pasillo largo, húmedo y lleno de olores a podrido, como si algo se hubiera estado muriendo ahí por años. Seguimos avanzando, llamando al niño, pero solo escuchábamos nuestras voces rebotar en las paredes. Hasta que lo encontramos. Ernesto estaba tirado al fondo del pasillo, con la cara mirando hacia nosotros. Me quedé helado cuando vi su rostro, los ojos abiertos de par en par, la boca desencajada en un grito que jamás salió. Lo peor era que no tenía ni un rasguño, pero algo lo había matado de puro miedo. «Dios mío», susurró don Toño mientras nos persignábamos. Antes de que pudiéramos mover al niño, se escucharon pasos detrás de nosotros. Pasos lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Nos dimos la vuelta y lo vimos. De entre las sombras apareció un ser altísimo y delgado, con una piel negra que brillaba como petróleo. No tenía ropa, y su cuerpo parecía retorcido, como si no estuviera hecho para caminar derecho. Su cara era lo peor.
Cada vez que lo mirabas cambiaba. Primero parecía que sonreía, pero luego abría la boca como si estuviera gritando, y sus ojos eran huecos, oscuros, pero sentías que te miraban directo al alma. Uno de los hombres, Julián, comenzó a rezar con una voz temblorosa. Padre nuestro, que estás en el cielo. Antes de que pudiera terminar, el demonio se acercó a él en un par de pasos. Le murmuró algo al oído, en una voz tan baja que ninguno de nosotros entendió, pero Julián gritó como si le hubieran clavado un cuchillo. Soltó la lámpara, se agarró la cabeza con las manos y comenzó a golpearse contra la pared. «Julián, no», gritamos varios, tratando de detenerlo, pero fue inútil. Julián siguió dándose de topes hasta que cayó al piso, desmayado y sangrando. El demonio nos miró otra vez, y ahí supe que no saldríamos de ahí vivos si nos quedábamos un minuto más. «Agarren al niño y vámonos», gritó don Toño con desesperación. Yo cargué a Ernesto, y los demás levantaron a Julián. Salimos como pudimos, sin mirar atrás. Lo último que escuché antes de cerrar la trampilla fue una risa gutural, como si aquello se estuviera burlando de nosotros. Cuando salimos del sótano, el aire afuera no mejoró. El cielo estaba gris, pesado, y el pueblo seguía en ese maldito silencio que te calaba los huesos. Julián no despertaba, pero al menos seguía respirando, aunque murmuraba una palabra que ninguno entendía: Lapsu. Nadie sabía qué significaba, pero cada vez que la decía, se le formaba espuma en la boca, como si algo lo estuviera carcomiendo desde adentro. No queríamos quedarnos con la incertidumbre. Así que regresamos con Ernesto, quien yacía sin vida, y Julián en brazos hasta la iglesia, donde nos encontramos al padre Mateo. Ahí estaba, junto al altar, con la cara descompuesta, como si ya supiera lo que había pasado. «¿Qué hicieron?», fue lo único que nos dijo, con la voz quebrada. Mateo señaló el altar, y solo entonces nos dimos cuenta de lo obvio. Una enorme grieta cruzaba el mármol, y por ahí escapaba un aire que olía a azufre y muerte. El padre nos miró con una mezcla de furia y miedo. «El sello ya no sirve. Él está libre, aunque no sé con exactitud quién es», dijo el padre al borde del llanto. Antes de que pudiera explicarnos más, las campanas de la iglesia empezaron a sonar, pero no era un repique común. Era un sonido irregular, desesperado, como si alguien estuviera jalando las cuerdas con furia. Todos corrimos hacia el campanario, incluido el padre Mateo. Pero cuando llegamos, las cuerdas se movían solas, como si algo invisible estuviera jalándolas. «¡Deténganlas!», gritó Mateo, pero nadie se atrevía a acercarse. Al final, don Toño, con más valor que todos, agarró la cuerda, pero ésta se le enredó en el brazo y lo jaló con tanta fuerza que lo tiró al suelo, dejando una marca roja en su piel. «¡Esto no es normal!», gritó Toño, y todos estuvimos de acuerdo. Salimos corriendo de ahí como alma que lleva el diablo. De regreso al altar, el padre Mateo comenzó a rezar. Su voz era fuerte, pero los temblores de sus manos lo traicionaban. La grieta en el suelo parecía crecer frente a nuestros ojos, y un calor extraño empezó a llenar la iglesia, como si alguien hubiera encendido un horno. «Esto no es suficiente», dijo el padre Mateo, mientras nos miraba con desesperación. «Necesitamos saber exactamente qué estamos enfrentando». Fue entonces cuando Toño mencionó que Julián, antes de perder la conciencia, había repetido esa palabra, lapsu. El padre se puso pálido al escucharla. «¿Dónde la escucharon?», preguntó con voz temblorosa. «Él la dijo después de ver al demonio», respondí. Mateo nos pidió esperar mientras corría hacia su oficina, donde guardaba un montón de libros viejos en latín y otros idiomas. Regresó con un tomo grueso y lo abrió con manos temblorosas. Ahí estaba la palabra, escrita en tinta roja junto a un símbolo que reconocimos de las marcas en el sótano. «Es él», susurró, y al levantar la vista,
Vimos que estaba llorando. Es Lapsu, uno de los primeros demonios que se alzaron contra el cielo. Mientras Mateo intentaba explicarnos más, el suelo de la iglesia empezó a temblar otra vez. Las velas que rodeaban el altar se apagaron de golpe, y una figura comenzó a emerger de la grieta. Era el mismo demonio que habíamos visto en el sótano, pero ahora su cuerpo era más grande, y su piel brillaba como si estuviera cubierta de petróleo ardiente. El padre Mateo cayó de rodillas, rezando en voz alta, pero el demonio lo señaló con una mano alargada. «Tu fe me condenó», dijo con una voz que resonó en todo el templo. «Ahora pagarás». Mateo empezó a gritar mientras su cuerpo se arqueaba de una forma antinatural. Algo dentro de él se rompía, y antes de que pudiéramos hacer algo, su pecho explotó, dejando un charco de sangre frente al altar. El demonio se desvaneció en un instante, pero el temblor no paró. Corrimos hasta que el aire nos faltó. Toño iba a mi lado, con la cara pálida y los ojos desorbitados. No dijo nada, pero supe que pensaba lo mismo que yo. No teníamos ni idea de cómo íbamos a salir vivos de esto. El pueblo estaba en un silencio extraño. No se oía ni un perro ladrar, y las pocas personas que vimos estaban encerradas en sus casas, con las puertas atrancadas y las ventanas cubiertas con mantas y cruces. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Toño, casi en un susurro, como si tuviera miedo de que algo lo escuchara. No supe qué responder. Mis piernas temblaban y el corazón me latía con fuerza, pero de alguna manera supe que no podíamos quedarnos ahí. La iglesia era el centro de todo esto, y si el demonio había salido parcialmente, solo era cuestión de tiempo para que se liberara por completo. «Tenemos que volver», dije, aunque cada fibra de mi cuerpo quería hacer lo contrario. «¿Estás loco? Mateo está muerto. No podemos con eso», gritó Toño. Tenía razón, pero no podía quedarme sin hacer nada. Si huíamos, el pueblo entero estaría condenado. Entonces recordé algo que el padre Mateo había dicho. El portal no debía abrirse. Fue sellado con un ritual que costó muchas vidas. Tal vez ahí estaba la respuesta. «¿Y si intentamos cerrarlo?», pregunté sin saber realmente cómo lo haríamos. Toño me miró como si estuviera hablando en otro idioma. «¿Cerrarlo? ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con rezos?». No sabía qué decir. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era un crujido, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Nos giramos al mismo tiempo y lo vimos. Un niño, o algo que parecía un niño, avanzaba hacia nosotros desde la calle principal. Estaba cubierto de sangre, con la ropa desgarrada y los ojos completamente blancos. «No puede ser», murmuró Toño retrocediendo. El niño era Ernesto, o lo que quedaba de él. Había muerto frente a nosotros en la iglesia, pero ahí estaba, moviéndose de una manera torpe, como si algo lo estuviera controlando. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y por un momento pensé que estaba a punto de caerse. Luego, con un movimiento rápido, levantó un palo largo y puntiagudo que arrastraba consigo, y comenzó a caminar más rápido hacia nosotros. No lo pensé dos veces. Jalé a Toño y corrimos hacia la iglesia, aunque sabía que entrar ahí era como meternos en la boca del lobo. Atrás de nosotros los pasos de Ernesto resonaban, cada vez más cerca. Al llegar a la puerta del templo empujé con todas mis fuerzas, pero no se abrió. Toño y yo golpeamos y gritamos, pero nada pasó. Cuando Ernesto estaba a unos metros, la puerta finalmente cedió y caímos dentro. Cerramos de un portazo, respirando con dificultad. «¿Qué fue eso?», gritó Toño con lágrimas en los ojos. «No lo sé», respondí, aunque en el fondo tenía una idea. Si Lapsu podía controlar a Ernesto, también podía hacer lo mismo con Mateo. El temblor comenzó de nuevo, y la grieta del altar se expandió aún más. El olor a azufre era insoportable, y el calor en el interior de la iglesia nos hacía sudar. Frente al altar,
Una figura comenzó a formarse. Era Lapsu, pero esta vez no era solo una sombra o una silueta. Ahora tenía un cuerpo completo, alto y monstruoso, con brazos largos que casi tocaban el suelo y una sonrisa torcida que parecía cortarle el rostro de oreja a oreja. «Bienvenidos de nuevo», dijo con una voz profunda que hizo que mi estómago se revolviera. Toño cayó de rodillas, incapaz de moverse. Yo me quedé paralizado, pero cuando el demonio dio un paso hacia nosotros, algo dentro de mí me obligó a reaccionar. Agarré el crucifijo del padre Mateo, que estaba tirado en el suelo, y lo levanté frente a Lapsu. «No te acerques», grité, aunque mi voz apenas salió como un susurro. El demonio se detuvo, pero no por miedo, sino como si estuviera disfrutando de nuestra desesperación. «¿Crees que eso me detendrá?», preguntó, y su risa resonó en toda la iglesia. En ese momento, la puerta detrás de nosotros se abrió de golpe, y Ernesto entró tambaleándose. Lapsu lo señaló con un dedo, y el cuerpo del niño se desplomó, como si el demonio ya no tuviera uso para él. Luego, Lapsu extendió una mano hacia mí, y sentí como si algo invisible estuviera tirando de mi alma. Era un dolor indescriptible, como si me estuvieran arrancando desde dentro. Toño gritaba, pero no podía hacer nada. «Tu fe es débil, humano», dijo Lapsu, mientras su sonrisa se ensanchaba aún más. «Y yo me alimento de eso». En ese instante, algo inesperado ocurrió. Desde el altar, un resplandor apareció, cegándonos a todos. No sabía qué era, pero supe que era nuestra única oportunidad. Después de todo lo que viví, hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Es una pregunta simple, pero con un peso que parece enorme. ¿Creen en los ángeles? No sé cómo explicar lo que vi esa noche, pero si algo me dejó claro, es que hay algo más allá de lo que podemos entender. Algo divino, algo que no se detiene en el mundo terrenal, sino que interviene cuando es necesario. Recuerdo cada detalle, cada sonido, cada grito. Estábamos derrotados. Lapsu había tomado completamente forma, su poder era inmenso, y Toño y yo estábamos al borde de la desesperación. El resplandor del altar se había apagado, dejando la iglesia en completa oscuridad, solo interrumpida por la presencia abrumadora del demonio. «Esto es el fin», susurró Toño, sus lágrimas derramándose en su rostro arrugado por el terror. Lapsu avanzó hacia nosotros, con su sonrisa maliciosa y esos ojos vacíos que parecían consumir cualquier rastro de humanidad. Lo último que pude hacer fue cerrar los ojos e invocar la única esperanza que me quedaba. «Padre Mateo», murmuré, casi en un susurro, recordando cada una de sus palabras mientras yacía en su sangre en el altar. Y entonces ocurrió. Un sonido suave, casi inaudible, pero lleno de pureza, como si miles de ángeles susurraran a la vez. Fue un canto tan celestial, tan puro, que el aire mismo pareció cambiar. La presencia de Lapsu se volvió titubeante, su risa se detuvo, y su forma comenzó a diluirse en la niebla. «No», balbuceó el demonio, su voz temblorosa, como si algo lo estuviera arrancando desde lo más profundo. Un resplandor dorado llenó la iglesia nuevamente, pero esta vez no venía del altar, sino del cielo mismo. Un ángel, un ser puro y radiante, descendió suavemente del techo, sus alas luminosas extendiéndose como si abrazara cada rincón del lugar. «Esto no es tu dominio», dijo con una voz que resonó en mi alma. Lapsu intentó resistir, luchando contra la fuerza divina, pero era inútil. El ángel lo empujó hacia atrás, hacia la grieta en el suelo, y antes de desaparecer, el demonio gritó con un dolor indescriptible. «¡No!», exclamó, perdiéndose en el abismo de la tierra. Toño y yo caímos de rodillas, el aire pesado y cargado de alivio. No hablábamos, solo respirábamos. La iglesia se llenó de silencio, y la oscuridad que antes nos acechaba ahora parecía más llevadera. El ángel se mantuvo frente a nosotros,
iluminándonos con su luz. No tenía rostro en el sentido humano, pero podíamos sentir su paz infinita. «Han sido valientes», dijo, su voz como un susurro que llenó cada rincón del templo. «Pero aún queda mucho por hacer». Lo último que dijo fue que Lapsu había sido sellado nuevamente, pero que debíamos estar atentos. No todos los males pueden ser detenidos con una sola intervención, y el mundo está lleno de tentaciones oscuras. El ángel se elevó lentamente, su presencia disminuyendo hasta que solo su luz permaneció en el aire. Y luego, todo quedó en calma. Me arrodillé frente al altar y supe que había algo más grande que nosotros, algo que aún estaba vigilando. Años después, cuando cuento esta historia, siempre termino con la misma pregunta. ¿Creen en los ángeles? Porque yo los he visto, y aunque la oscuridad siempre tratará de regresar, sé que hay algo que la detiene. Me llamo Sandro Rossi y soy sacerdote. No un sacerdote común, de esos que dan misa los domingos y bautizan niños. No, mi trabajo es diferente. Trabajo para el Vaticano, pero no en esas oficinas bonitas que salen en las películas. Mi labor es más oscura, más peligrosa. Soy parte de un grupo secreto que se encarga de estudiar y contener cosas que la gente normal no podría entender. Cosas que ni la ciencia ni la fe pueden explicar del todo. Demonios, entidades, fenómenos que desafían todo lo que creemos saber. Y ese día, recibí una llamada que cambiaría todo. Era temprano por la mañana cuando el teléfono sonó. No era un teléfono normal, sino uno especial, de esos que solo usan para emergencias. Del otro lado de la línea, una voz grave me dijo: «Padre Rossi, necesitamos que vaya a Sudamérica. Hay algo que no podemos ignorar». Me explicaron que, en una zona rural, durante la construcción de una carretera, habían excavado un pozo. Pero no era un pozo cualquiera. Algo salió de ahí, algo que había causado pánico y muerte entre los obreros. Los testigos decían que era una criatura que emanaba un frío insoportable y provocaba alucinaciones violentas, algo que ni la ciencia ni la religión podían explicar. No lo pensé dos veces. Agarré mi maletín, donde guardo todo lo que necesito para estos casos: Biblias, crucifijos, agua bendita y algunos instrumentos más especiales. Tomé un avión y, después de muchas horas de viaje, llegué a un pueblo pequeño, perdido en medio de la selva. El lugar parecía abandonado. Las calles estaban vacías, las casas cerradas. Solo se escuchaba el viento y el sonido de los pájaros en la distancia. Pero algo no olía bien, y no me refiero al aire. Había una tensión en el ambiente, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Me recibió un hombre mayor, el alcalde del pueblo. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. Me contó lo que había pasado. Los obreros que excavaban el pozo habían encontrado algo. Al principio, pensaron que era solo tierra y piedras, pero luego empezaron a escuchar ruidos, como susurros que venían de las profundidades. Uno de ellos, un hombre llamado Miguel, se acercó demasiado al borde del pozo. Según los testigos, algo lo jaló hacia adentro. Cuando lo encontraron, estaba muerto, con una expresión de terror en su rostro. Y no fue el único. Otros obreros comenzaron a tener pesadillas, a ver cosas que no estaban ahí. Algunos enloquecieron, otros simplemente desaparecieron. El alcalde me llevó al lugar donde estaba el pozo. Era un hueco grande, oscuro, como una herida abierta en la tierra. Al acercarme, sentí un frío que me heló hasta los huesos, a pesar del calor de la selva. Me arrodillé junto al borde y miré hacia abajo. No se veía nada, solo oscuridad. Pero entonces, lo escuché. Un susurro, tan bajo que casi no lo noté. Era como si alguien estuviera hablando en una lengua que no podía entender, pero que de alguna manera me resultaba familiar.
Me levanté rápidamente sintiendo que algo me observaba. Miré a mi alrededor. Pero no había nadie, solo el viento y los árboles. Pero la sensación no desapareció. Era como si algo estuviera ahí, invisible, esperando. Decidí regresar al pueblo para prepararme. Nos tomó un día entero organizar la expedición. No era algo que pudiera hacer solo, y aunque mi fe era mi mejor arma, sabía que necesitaría ayuda para comprender mejor lo que estábamos enfrentando. El alcalde me presentó a las personas que me acompañarían: el doctor Ignacio Valdivia, un geólogo que había trabajado en varios proyectos en la región; la doctora Elena Morales, una médica que había tratado a los obreros afectados; y un hombre llamado Atahualpa, un guía indígena que conocía la selva mejor que nadie. El doctor Valdivia era un hombre alto y delgado, de cabello entrecano y lentes gruesos. Desde el primer momento dejó claro que no creía en supersticiones. Según él, todo tenía una explicación científica, tal vez gases atrapados en la tierra o alguna especie de hongo alucinógeno. La doctora Morales, en cambio, parecía preocupada. Me contó que algunos de los sobrevivientes hablaban de visiones, de cosas imposibles. Uno de ellos incluso había intentado sacarse los ojos con las manos, diciendo que veía sombras dentro de su cabeza. Atahualpa era diferente. Apenas hablaba, pero sus ojos lo decían todo. Sabía algo que no quería compartir. Salimos temprano, cargando provisiones y equipos. La caminata por la selva fue agotadora. El calor era sofocante y los insectos no nos daban tregua. Pero lo peor era la sensación en el aire, una opresión invisible que hacía que todo se sintiera equivocado. Atahualpa caminaba al frente, guiándonos sin esfuerzo entre la maleza. Pero, de vez en cuando, se detenía y miraba alrededor, como si algo lo inquietara. Al llegar al pozo, sentí ese frío otra vez. Era un agujero negro en la tierra, profundo, insondable. Nos acercamos con cuidado, y Valdivia sacó su instrumental para analizar la zona. Murmuraba cosas sobre la composición del suelo, sobre posibles cavernas subterráneas, pero yo apenas lo escuchaba. Algo allá abajo me llamaba, no con palabras, sino con una presencia que me erizaba la piel. Decidimos acampar cerca del pozo. No podíamos hacer mucho más hasta la mañana siguiente. Encendimos una fogata y nos sentamos alrededor, en silencio. «Esto no es solo un agujero», dije finalmente, rompiendo la quietud. Elena asintió, abrazándose a sí misma. Los pacientes que atendí hablaban de él como si estuviera vivo, como si algo ahí dentro los estuviera mirando. Atahualpa no dijo nada, solo miró hacia la oscuridad de la selva. «Tonterías», resopló Valdivia limpiando sus lentes. «Si algo los afectó, tiene una explicación racional, tal vez radiación o gases acumulados. Pero entonces lo escuchamos. Pasos. No eran nuestros. Venían de más allá del fuego, en la espesura. Nos quedamos en silencio, escuchando. Otro paso y otro. «¿Animales?», susurró Elena, pero en su voz había duda. Atahualpa negó con la cabeza. La fogata crepitaba, proyectando sombras en los árboles, y entonces vimos algo moverse entre ellos. No tenía forma definida, solo un borrón oscuro que parecía desvanecerse y reaparecer. Valdivia se puso de pie, nervioso. «Voy a revisar», dijo tomando su linterna. «No vayas solo». Le advertí, pero me ignoró. Se alejó del campamento, avanzando hacia el pozo. La luz de su linterna temblaba en la oscuridad hasta que desapareció detrás de los árboles. Pasaron 5 minutos. Luego, 10. «Esto no está bien», dijo Elena. Me levanté y tomé mi crucifijo. «Voy a buscarlo». Pero justo cuando iba a dar un paso, Valdivia volvió. Y algo en él estaba mal. Su postura era rígida, sus movimientos torpes, como si no supiera bien cómo caminar. La linterna colgaba de su mano, apagada.
Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no parecían vernos. «Doctor, ¿está bien?», preguntó Elena. Valdivia sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era algo vacío, sin emoción. Y entonces habló, pero no en español, ni en ningún idioma que reconociera. Eran palabras guturales, inhumanas, como si algo dentro de él estuviera tratando de imitar la voz de un hombre. Di un paso adelante. «Doctor Valdivia, en el nombre de Cristo». Pero antes de que pudiera terminar se lanzó contra mí. Sus movimientos eran rápidos, violentos. Sus manos me agarraron del cuello, pero, a pesar de todo, no dejé de rezar. Los demás intentaron separarlo de mí, pero logré sacar de mi bolsa un crucifijo especial, santiguado por el mismo Papa, y lo presioné contra su frente. El contacto le quemó la piel y, después de un alarido, huyó hasta perderse en la negrura de la noche. La selva parecía contener la respiración tras la desaparición del geólogo. Nadie dijo una palabra. Solo el sonido de los insectos y el viento entre los árboles nos recordaba que aún estábamos en este mundo. Pero algo me decía que el hombre que había huido ya no pertenecía del todo a él. «No debemos seguirlo», dijo el guía indígena con voz firme. «Si el pozo lo ha tomado, ya no es uno de nosotros». No podía aceptarlo. Mi fe me decía que nadie estaba más allá de la salvación. Pero también sabía que a veces el mal se arraigaba de tal manera en un alma que el rescate era casi imposible. Nos reunimos alrededor del fuego, lejos del borde del pozo, y el guía nos contó la verdad que su pueblo había intentado olvidar por generaciones. «Este lugar es la puerta al inframundo», susurró. «Los ancestros la sellaron con sangre, sacrificando a sus propios sacerdotes para encerrar lo que acechaba debajo. Pero los hombres han olvidado, han cavado donde no debían». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La médica nos miró con escepticismo, pero su rostro mostraba más temor que incredulidad. «¿Y qué es exactamente lo que está atrapado ahí?», pregunté. El guía tragó saliva antes de responder. «No tiene nombre, porque no es una criatura como las conocemos. No es un demonio ni un espíritu. Es más antiguo que nuestras palabras. Se alimenta del miedo, de la locura. Y ahora que la puerta está abierta…» No terminó la frase. No hizo falta. Al día siguiente, decidimos investigar el área en busca de más respuestas. Encontramos piedras cubiertas de inscripciones en una lengua que no reconocí de inmediato. Eran símbolos de advertencia, tallados con desesperación en la roca. Me arrodillé para examinarlos mejor. Había patrones, formas que se repetían. Sentí una urgencia extraña, como si algo en mí supiera qué significaban. «Tal vez podamos reforzar el sello», murmuré, recordando los rituales de exorcismo y contención que la Iglesia ha usado durante siglos. En cuanto mis dedos tocaron uno de los símbolos, todo cambió. El suelo bajo mis pies desapareció. El mundo se volvió negro. Un vacío infinito me envolvió, sofocante, frío. Frente a mí, emergiendo del pozo, apareció algo imposible de describir. No tenía una forma fija. Cambiaba constantemente, adoptando rostros, siluetas humanas distorsionadas, bocas abiertas en gritos silenciosos. Intenté apartar la mirada, pero me resultó imposible. Algo dentro de mí se quebró. Un susurro retumbó en mi mente. No eran palabras, sino un entendimiento profundo, ancestral. El miedo es la llave. Sentí que el horror me desgarraba desde dentro. Quise rezar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Cuando el pánico alcanzó su punto máximo, grité. Y de pronto, todo terminó. Abrí los ojos. Estaba en el suelo, temblando, cubierto de sudor frío. La médica y el guía me sujetaban, con rostros llenos de preocupación. «Padre, ¿qué pasó?», preguntó la médica. No pude responder de inmediato. Mi mente seguía atrapada en aquella visión, en la verdad que había visto. No era solo una criatura lo que estaba en el pozo.
Era algo más antiguo que la humanidad, algo que nunca debió ser despertado, y ahora estaba libre. No podíamos perder más tiempo. Lo que fuera que se escondía en ese pozo se estaba haciendo más fuerte. Lo sentíamos en la piel, en la mirada vacía del guía, en la forma en que la selva parecía enmudecer cada vez que nos acercábamos al borde. Debemos sellarlo antes de que sea demasiado tarde, dije con voz firme, aunque por dentro sentía una creciente desesperación. El guía asintió con gravedad. Con manos temblorosas, nos mostró cómo los antiguos tallaban sus sellos en piedra, una combinación de símbolos y sacrificios rituales que, según él, mantenían contenida a la entidad. Yo, por mi parte, recordé los exorcismos de la iglesia, las antiguas oraciones de protección que habían sido usadas por siglos para contener lo impensable. Si combinamos ambos conocimientos, continué, quizás podamos cerrar la puerta antes de que termine de abrirse. La médica bufó, cruzándose de brazos. ¿De verdad creen en esto? Sí, el geólogo perdió la razón, pero eso no significa que una entidad maligna esté saliendo de un agujero en la tierra. La miré con paciencia. ¿Y cómo explicas lo que viste anoche? Los pasos, las sombras. Sugestión colectiva, respondió sin dudar, aunque noté que su voz tembló al final. Decidimos comenzar de inmediato. Con el poco material que teníamos, tallamos los símbolos en la roca más cercana al pozo. Yo recité pasajes en latín, fragmentos de antiguas bendiciones que alguna vez fueron usadas para purificar lugares profanados. Pero el ambiente comenzó a cambiar. Primero fueron los sonidos. Un eco sordo, como un latido monstruoso, vibraba desde lo profundo del pozo. Luego, una presencia invisible que se deslizaba entre nosotros, helando el aire a su paso. Las sombras alrededor se hicieron más densas. Los matorrales se movían aunque no hubiera viento. Escuchamos voces. Algunas susurraban nuestros nombres. Otras nos decían que huyéramos antes de que fuera demasiado tarde. La médica se puso de pie de golpe. «Esto no puede ser real», susurró, mirando alrededor con ojos desorbitados. «No puede». Entonces la vimos. No tenía una forma definida. A veces parecía una figura alta, esquelética. Otras, un enjambre de rostros deformes que se retorcían en un mismo cuerpo. Avanzaba sin moverse, sin un solo sonido, como si la realidad misma se quebrara a su alrededor, y se dirigía a la médica. Ella tropezó al intentar retroceder. La criatura la alcanzó antes de que pudiéramos reaccionar. No la tocó, pero eso fue aún peor. Su expresión cambió de inmediato. Su piel palideció, su cuerpo se tensó, como si un alambre invisible la sostuviera. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Corrí hacia ella, gritando su nombre, sacudiéndola de los hombros. «¡Responde! ¿Qué viste?» Entonces, con un último aliento, habló. «No tiene forma, pero está en todas partes», y cayó al suelo. Su pecho subía y bajaba, pero su mirada estaba vacía. Sus pupilas dilatadas, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. «Dios mío», susurré, haciéndole la señal de la cruz. Intentamos reanimarla. Nada. Su cuerpo estaba presente, pero su mente, su alma, habían sido arrancadas de este mundo. Me incorporé, sintiendo el peso de una verdad terrible. El guía me miró con terror. «¿Cómo lo detenemos?». No tenía respuesta. Solo sabía que no podíamos permitir que escapara. «Los antiguos lo sellaron con sangre», susurró el guía, con los ojos llenos de resignación. «Un sacrificio voluntario es la única manera de cerrar la puerta». Negué de inmediato. No podemos cometer los mismos errores. No podemos manchar nuestras almas con otro sacrificio humano. El guía apretó los dientes y se llevó la mano al pecho. «Yo lo haré», dijo con firmeza. «Mi pueblo sabía que esto podía pasar algún día. Mi vida no vale más que la de los que vendrán después». Coloqué ambas manos en sus hombros. «No»,
Dios nos puso aquí con otro propósito. No será con sangre como cerremos esto. El suelo tembló. El aire se volvió más pesado. Algo dentro del pozo estaba despertando por completo. No tenía opción. Me aferré a mi fe. Avancé hacia el borde del pozo y abrí mi Biblia con manos temblorosas. Las palabras sagradas eran mi única arma. Fiat voluntas tua, murmuré. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Las sombras se alargaron. La selva se retorció como si estuviera viva. Y entonces lo vi. Una masa oscura, amorfa, un horror sin nombre que devoraba la luz a su alrededor. No tenía ojos, pero sentí su mirada clavada en mi alma. Se retorcía, cambiaba de forma. Era todo y nada al mismo tiempo. El guía gritó, pero su voz se ahogó en el silencio absoluto que la criatura imponía. Mis piernas flaquearon. La locura comenzó a invadir mi mente. Veía imágenes que no comprendía, símbolos que no pertenecían a este mundo. Non timebo mala, susurré con todas mis fuerzas. No temeré al mal, porque tú estás conmigo. El ser se abalanzó sobre mí. El frío me golpeó el cuerpo como 1000 agujas heladas. Todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasé dentro de aquella sombra. Sentí que mi alma era arrastrada en todas direcciones, que mi mente se quebraba, que mi fe era puesta a prueba como nunca antes. Pero recé. Oré con cada fragmento de cordura que me quedaba, con cada aliento, con cada latido de mi corazón. Y entonces, el fuego. Un brillo dorado brotó de mis labios, un fulgor divino que se expandió, que atravesó la oscuridad, que hizo a la criatura retorcerse de agonía. El sello comenzó a formarse de nuevo. El pozo se cerró. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. El guía me sostenía, con lágrimas en los ojos. «Lo lograste». Miré alrededor. La selva estaba en calma. Me puse de pie con dificultad. «Vámonos», dije con la voz ronca. «No quiero volver a ver este lugar nunca más». Regresamos al pueblo en silencio. La médica nunca despertó. Y aunque después nos percatamos de que su cuerpo seguía vivo, su alma se había perdido en algún lugar que no podemos comprender. El guía me miró antes de separarnos. «Gracias», susurró. «Aunque la puerta esté cerrada, algunos dicen que aún se escuchan susurros en la noche». No respondí. Solo apreté la cruz que colgaba de mi cuello y recé en silencio. Sabía que la batalla no había terminado. Solo habíamos ganado un poco más de tiempo. Pero el pozo seguiría ahí. Mi nombre no importa. Digan que soy la víctima cero o como quieran llamarme. Yo no busco fama ni venganza. Solo quiero que alguien escuche lo que viví, porque todavía hay noches en las que no puedo ni dormir. Todo empezó cuando era chamaco. Tendría unos 10 años. Tal vez menos, no sé bien. Mi jefe y mi jefa eran gente humilde, de esas que creen que todo lo que tiene un padrecito es sagrado. Y la neta, yo también lo creía. ¿Cómo no? Si desde chamacos nos metieron en la cabeza que los curas eran casi santos. Un día llegó un tipo a la casa, vestido de traje, con una cruz dorada que brillaba más que los dientes de oro del vecino. Era todo sonrisas, bien educado, hablaba bonito, como si de verdad le importáramos. Nos dijo que él trabajaba con un sacerdote muy importante, que estaba haciendo algo grande, algo que cambiaría al mundo. Los Legionarios de Cristo. No más oír el nombre ya sonaba a cosa seria. Dijo que buscaban niños con vocación especial, que yo podía ser uno de los elegidos. Mis jefes no lo pensaron mucho. ¿Quién iba a decirle que no a Dios? Así fue como terminé en un lugar que parecía salido de un sueño. Era una escuela enorme, con jardines bien verdes, muros altos, y una capilla que se veía desde lejos. Era como si hubieran traído un pedazo del cielo a la tierra. Nos recibieron con cantos, aplausos y abrazos, como si fuéramos héroes. Yo me sentía importante, como si de verdad hubiera sido elegido para algo grande.
Pero, en cuanto mis papás se subieron al camión y se fueron, las cosas empezaron a cambiar. Lo primero que noté fue el silencio. Todo el mundo hablaba bajito, como si estuvieran en misa todo el tiempo. Hasta los maestros tenían un tono raro, como si no quisieran que nadie más los oyera. Pero lo que más me sacó de onda fue que, al segundo día, un tipo que trabajaba ahí me dijo que tenía que ir al despacho del padre Maciel. Ese primer encuentro fue raro. El padre era un hombre alto, con voz suave, pero sus ojos daban miedo, como si pudieran ver todo lo que traías por dentro. Me hizo preguntas sobre mi familia, mis amigos, hasta sobre las cosas que me daban miedo. Yo pensé que estaba tratando de conocerme, pero ahora entiendo que lo que quería era saber cómo podía controlarme. Después de esa primera vez, me empezó a llamar seguido. Me mandaban a buscar y me llevaban a su oficina. Al principio solo me daba pláticas raras sobre cómo yo era especial, que tenía una misión en la vida, que debía obedecerlo sin cuestionarlo porque él era el representante de Dios en la tierra. Me hacía sentir importante, pero al mismo tiempo me daba un miedo que no sabía ni explicar. Las cosas empezaron a ponerse más turbias cuando me di cuenta de que no era el único que iba a su despacho. Había otros niños, pero nadie decía nada. Parecía como si todos tuviéramos miedo de hablar. Yo empecé a notar que los que iban seguido al despacho regresaban diferentes, más callados, más tristes. Una noche, en el dormitorio, uno de ellos, un chavito más chico que yo, empezó a llorar. Se tapó la cara con la almohada para que nadie lo oyera, pero yo estaba en la cama de al lado. Le pregunté qué le pasaba, y lo único que me dijo fue: «No quiero volver al despacho». Esa frase se me quedó grabada porque fue la primera vez que sentí que algo estaba muy mal en ese lugar, pero aún no sabía qué tan mal. Algo aún más tenebroso llegó unas semanas después, cuando me tocó mi primera misa especial. No era en la capilla grande donde íbamos todos los días. Era en una capilla más chiquita que estaba en el sótano, un lugar al que no cualquiera podía entrar. Nos llevaron a mí y a otros 3 niños, todos de los que Maciel decía que éramos los elegidos. Al principio parecía una misa normal, pero después Maciel empezó a decir cosas raras. Hablaba de sacrificios, de obediencia total, de que para ser verdaderos servidores de Dios, teníamos que entregar no solo nuestras almas, sino nuestros cuerpos. Yo no entendía bien a qué se refería, pero la forma en que lo decía me ponía la piel chinita. De pronto apagaron las luces y encendieron unas velas negras. Nos hicieron arrodillarnos y empezar a repetir una oración que nadie conocía. «Dieguito, escúchanos», decía el padre, y nosotros teníamos que repetirlo. Esa fue la primera vez que escuché ese nombre. «Dieguito, protégenos. Dieguito, guíanos». Las palabras salían de mi boca, pero no entendía qué estaba diciendo ni por qué. Solo sabía que no podía desobedecer. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Maciel diciendo ese nombre. Fue ahí cuando entendí que ese lugar, que parecía el cielo, en realidad era otra cosa, algo mucho más oscuro y peligroso. Después de esa primera misa especial, mi vida cambió para siempre. Ya no era el mismo chamaco que llegó emocionado al lugar. Algo dentro de mí sabía que ese lugar no era de Dios. En los días que siguieron, Maciel nos empezó a llevar más seguido a esa capilla del sótano. Le decíamos el cuarto de los elegidos, pero, la neta, de elegido no tenía nada, solo un aire pesado que te oprimía el pecho. Cada vez que bajábamos, sabíamos que algo malo iba a pasar, aunque no hablábamos entre nosotros. Cada quien cargaba su miedo en silencio. Una noche nos llamaron para otra de esas ceremonias. Éramos 5 niños, todos más o menos de mi edad, y uno más chico, como de 8 años. Lo reconocí porque siempre estaba con Maciel. Lo trataba como si fuera su favorito. Pero ese día, el chamaco no paraba de temblar. Tenía los ojos bien rojos de tanto llorar.
Cuando uno de los cuidadores le dijo que se calmara, Maciel lo interrumpió con una sonrisa rara. «Déjalo, hijo. El miedo es parte del proceso». Esa vez no nos pusieron a rezar como antes. En lugar de eso, Maciel nos ordenó que lo siguiéramos a otro cuarto, más abajo todavía. Mientras bajábamos por unas escaleras de piedra, el aire se sentía más frío y había un olor raro, como a tierra mojada y algo podrido. Llegamos a un lugar que parecía una especie de bodega, con paredes de piedra vieja y un círculo dibujado en el suelo con ceniza negra. Al centro había un pozo. El pozo era pequeño, pero profundo. Desde la orilla no se veía el fondo, solo una oscuridad que parecía tragárselo todo. Maciel nos hizo rodearlo y empezó a decir palabras que no entendíamos. Parecían oraciones, pero no eran en español ni en latín, como las misas normales. Era algo distinto, algo que sonaba mal. De repente, Maciel dejó de hablar y se inclinó hacia el pozo. «Dieguito, están aquí», dijo, como si estuviera hablando con alguien. Luego se quedó en silencio, como si escuchara una respuesta, pero nosotros no oíamos nada. Los minutos pasaban, y el silencio solo hacía que me sintiera más nervioso. Hasta que, de pronto, se escuchó algo. Un golpe, como si algo pesado hubiera caído en el agua. Maciel se levantó y nos miró con esa sonrisa suya, la que hacía que te sintieras más pequeño que una cucaracha. «Dieguito quiere conocerte», me dijo, señalándome. Sentí que el corazón me iba a explotar del miedo, pero no podía moverme. Dos de los cuidadores me empujaron hacia la orilla del pozo. «No tengas miedo, hijo. Esto es para que comprendas tu propósito», dijo Maciel. Cuando me asomé al pozo, no vi nada al principio. Solo la oscuridad y un eco lejano, como si el lugar respirara. Pero, poco a poco, una figura empezó a emerger del fondo. Primero vi lo que parecían ser manos, delgadas y huesudas, con uñas largas y negras. Luego una cara, pero no era una cara normal. Era algo más parecido a un cráneo cubierto de piel delgada, con unos ojos pequeños y amarillos que brillaban en la oscuridad. «¿Qué es eso?», alcancé a susurrar. Maciel, detrás de mí, respondió en un susurro. «Él es nuestro guía. Él es Dieguito». No podía creer lo que veía. Esa cosa no podía ser humana. Se quedó mirándome fijamente, y aunque no hablaba, sentí que me decía algo, como si su voz estuviera dentro de mi cabeza. No entendía las palabras, pero sabía que era algo malo, algo que me iba a romper por dentro si seguía mirándolo. Cerré los ojos y di un paso atrás, pero Maciel me detuvo. «Obediencia, hijo. Sin obediencia no hay salvación», dijo, y me empujó hacia la orilla de nuevo. El horror se reflejó aún más en mi mirada cuando Dieguito extendió una de esas manos y empezó a salir del pozo. Sentí como el aire se volvió más pesado, como si todo el cuarto se estuviera hundiendo. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que vi a Maciel inclinarse, como si estuviera reverenciando a esa cosa. No sé cómo, pero logré dar un paso atrás y caer de rodillas. Cuando abrí los ojos, Dieguito ya no estaba en el pozo, pero sentí su presencia detrás de mí. Maciel se acercó y me levantó del brazo, como si no hubiera pasado nada. «Eres fuerte, hijo. Dieguito lo sabe», dijo, con esa sonrisa que nunca se me va a olvidar. Esa noche no dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara, esos ojos amarillos, y lo peor era que sabía que no había terminado. Esa cosa, Dieguito, no se iba a ir. Después de esa noche, el pozo y Dieguito se volvieron parte de nuestras vidas. Ya no éramos niños normales, éramos los elegidos, como Maciel nos llamaba, pero yo no me sentía especial. Me sentía como un pedazo de carne a punto de echarse a perder. Las visitas al sótano se hicieron más frecuentes. No siempre nos llevaba a todos. A veces escogía a uno o dos, y el resto nos quedábamos en los dormitorios, esperando y rogando que no nos tocara la siguiente vez.
Cada vez que regresaban los que habían bajado, lo hacían con los ojos vacíos, como si algo dentro de ellos se hubiera roto. Una tarde durante el almuerzo, Maciel nos reunió en el comedor. El lugar estaba lleno, pero el silencio era tan pesado que hasta el ruido de las cucharas parecía demasiado fuerte. Maciel se paró frente a todos, con esa sonrisa suya que ya nos ponía nerviosos. «Hoy es un día especial», dijo, como si estuviera anunciando una fiesta. «Dieguito quiere un regalo y será uno de ustedes quien se lo dé». Nos quedamos en shock. Algunos se miraron entre ellos. Otros bajaron la cabeza, tratando de no llamar la atención. Yo me quedé congelado. Maciel caminó entre nosotros, pasando por las mesas, observándonos como si estuviera escogiendo fruta en el mercado. De repente, se detuvo frente al niño más pequeño, el que siempre parecía temeroso. Lo señaló con un dedo. «Tú, hijo, hoy tendrás el honor de ser parte del ritual». El chamaco soltó su cuchara, que cayó al suelo con un ruido seco. Comenzó a llorar, pero Maciel no lo dejó ni protestar. 2 cuidadores lo agarraron por los brazos y se lo llevaron, mientras él gritaba y pataleaba, pidiendo que lo soltaran. Nadie se movió, nadie dijo nada. Era como si nos hubieran cortado las lenguas. Esa noche, nos llevaron a todos al sótano, no al cuarto del círculo, sino a otro espacio más amplio, como una especie de bodega. Había mesas largas como las que usábamos para comer, pero estaban cubiertas con mantas negras. Sobre una de las mesas había algo envuelto en una tela blanca, que parecía moverse ligeramente. Maciel nos hizo formar un círculo alrededor de la mesa. Cuando empezó a hablar, su voz sonaba más fuerte que de costumbre, como si estuviera lleno de entusiasmo. «Hoy, Dieguito recibirá lo que merece. Ustedes serán testigos de este gran momento», dijo. Uno de los cuidadores descubrió la tela blanca y debajo de ella estaba el niño pequeño. No diré más de cómo estaba porque se me quiebra la vida al recordarlo. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar y su boca estaba cubierta con un trapo. Sus ojos nos buscaban, suplicando ayuda, pero nadie se movió. De repente, uno de los hombres de Maciel sacó un cuchillo largo, con una hoja brillante que reflejaba la luz de las velas. Empezó a recitar esas mismas palabras extrañas, mientras caminaba alrededor del niño. Luego, con un movimiento rápido, hizo un pequeño corte en el dedo índice del niño. La sangre goteaba en el suelo, formando un charco oscuro. Maciel llevó parte de la sangre que recolectó hacia el borde del pozo y la dejó caer. Por un momento, no pasó nada, pero luego se escuchó un ruido, como un gruñido profundo, que venía desde el fondo. Era Dieguito. El niño lloraba de dolor, mientras nosotros mirábamos en shock, incapaces de hacer algo. Maciel regresó al círculo, con las manos manchadas de sangre, y nos obligó a arrodillarnos. «Agradezcan a Dieguito por su protección», dijo. Todos repetimos las palabras que nos enseñó, con la voz temblorosa y el miedo atragantándonos. Nadie se atrevía a desobedecer. Cuando terminó, Maciel ordenó que se llevaran al niño, pero nunca lo volvimos a ver. Esa noche entendí que nadie estaba a salvo. Después de esa noche, la tensión en el internado se volvió insoportable. A ninguno de nosotros nos quedaban lágrimas. Sabíamos que el niño que se llevaron no iba a regresar. Al parecer, a sus padres, quienes eran campesinos, les dijeron que el niño se escapó y, a cambio de una buena suma de dinero, esas personas no dijeron nada. Cada día era como caminar en un campo minado. A veces, en el comedor o en los pasillos, nos mirábamos unos a otros, preguntándonos quién sería el siguiente. Nadie decía nada, pero todos lo pensábamos. Una noche, Maciel nos reunió a todos en la capilla. Él tenía esa sonrisa calmada que siempre nos ponía nerviosos, como si lo que estaba a punto de pasar fuera algo completamente normal. «Hoy recibirán una visita especial», dijo, caminando lentamente entre nosotros. «Dieguito quiere conocer a sus elegidos más de cerca».
Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué significaba eso? Nos hizo sentarnos en las bancas de madera, apretados unos contra otros, mientras él encendía unas velas alrededor del altar. Los cuidadores cerraron las puertas de la capilla con un candado. Estábamos encerrados. Maciel empezó a rezar, pero no eran oraciones normales. Eran esas palabras raras que no entendíamos, como si estuviera hablando en un idioma antiguo. Mientras rezaba, sacó una pequeña caja negra y la colocó sobre el altar. Cuando abrió la caja, había dentro lo que parecía un pedazo de carne seca, pero tenía algo extraño. Parecía latir, como si todavía estuviera vivo. Nos ordenó que nos acercáramos, uno por uno, a mirar dentro de la caja. Yo fui de los últimos, y cuando me paré frente a ella, el aire me faltó. No era carne seca, era un corazón pequeño, del tamaño de un puño cerrado. Palpitaba lentamente, con un ritmo que me heló la sangre. Cuando todos regresamos a nuestras bancas, Maciel comenzó a hablar de Dieguito. Nos dijo que él vivía en el pozo porque había sido rechazado por el mundo, pero que nosotros éramos su familia ahora, que debíamos honrarlo y obedecerlo si queríamos su protección. Entonces sucedió. Las velas alrededor del altar empezaron a parpadear y de la nada, un olor horrible llenó la capilla. Era un hedor agrio, como carne podrida mezclada con algo químico. Nos tapamos las narices, pero no servía de nada. «Dieguito está aquí», dijo Maciel, con los brazos abiertos, como si estuviera recibiendo a un invitado de honor. El clímax llegó cuando algo empezó a moverse detrás del altar. No era una sombra ni un truco de la luz. Era real. Algo salió gateando, arrastrándose con movimientos torpes pero rápidos. No lo vi completo, pero alcancé a notar que tenía manos pequeñas y nudosas, con uñas largas y sucias. El cuerpo era como el de un niño deforme, pero su piel era grisácea y parecía cubierta de llagas. Lo que más me aterrorizó fueron los ojos. No eran humanos, eran negros, como si no tuvieran fondo. La cosa se detuvo en medio de la capilla, mirándonos. Sentí que no podía respirar, como si algo me estuviera apretando el pecho. Maciel se inclinó hacia la criatura y empezó a hablarle, como si estuviera conversando con un viejo amigo. No entendí lo que dijo, pero después de un rato, Dieguito giró la cabeza hacia nosotros y emitió un ruido que no puedo describir. Era como un grito, pero no salía de su garganta, sino que parecía vibrar en el aire. Un niño a mi lado empezó a llorar, y Maciel lo señaló. «Él será el primero en recibir la bendición de Dieguito», dijo, con una calma que daba miedo. Los cuidadores agarraron al niño y lo llevaron hacia la criatura, que estiró una de sus manos hacia él. El niño gritó, y todos los demás cerramos los ojos. No sé qué le hizo Dieguito, pero los gritos del niño se apagaron de golpe. Cuando abrí los ojos, lo vi tirado en el suelo, inmóvil, mientras Dieguito regresaba gateando hacia el altar. Un día, mientras estábamos en el patio haciendo limpieza, vi una oportunidad. Había un muro bajo que daba hacia un camino. No sabía qué había del otro lado, pero era mejor que seguir en ese infierno. Fue entonces cuando le susurré mi plan a dos amigos, Toño y Felipe. No era el más cercano a ellos, pero compartíamos el mismo miedo, y eso era suficiente para confiar el uno en el otro. Esa noche, después de la cena, esperé a que todos estuvieran dormidos. Habíamos guardado trozos de cuerda y una vieja manta para ayudarnos a cruzar el muro. Cuando llegó el momento, los tres nos escabullimos hacia el patio. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a delatarme. El primer obstáculo fue la reja que separaba el patio de la zona donde estaba el muro. Toño encontró un palo que usó para hacer palanca y abrir un hueco lo suficientemente grande para que pasáramos. El ruido fue mínimo, pero en ese lugar todo parecía amplificarse. Cuando llegamos al muro, nos dimos cuenta de que no iba a ser tan fácil como pensábamos. Estaba más alto de lo que recordábamos, y la cuerda apenas era suficiente para ayudarnos a subir. Toño fue el primero en intentarlo. Era ágil.
pero mientras escalaba, escuchamos pasos detrás de nosotros. «¡Ahí están!», gritó una voz y supimos que nos habían descubierto. Era uno de los cuidadores. Felipe y yo empujamos a Toño para que llegara al otro lado mientras tratábamos de ganar tiempo. Fue ahí cuando lo vi. Maciel, parado en la entrada del patio, con esa calma que daba más miedo que cualquier grito. No estaba solo. Detrás de él, arrastrándose, venía Dieguito. La cosa se movía rápido, como un animal que había olido sangre. «Regresen, muchachos, no tienen por qué hacer esto difícil», dijo Maciel, como si nos estuviera invitando a tomar un café. Toño logró saltar al otro lado del muro, pero Felipe y yo estábamos atrapados. Felipe me empujó hacia la cuerda. «Vete tú, yo los distraigo», dijo, aunque su voz temblaba. Quise protestar, pero no había tiempo. Mientras escalaba, escuché los gritos de Felipe. No sé qué le hicieron, pero jamás los olvidaré. Cuando llegué al otro lado, corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y caí de rodillas en un camino polvoriento. Pasaron años antes de que pudiera hablar de lo que ocurrió. Toño y Felipe nunca regresaron, y no supe qué pasó con los demás niños. Durante mucho tiempo viví con miedo de que alguien me encontrara, de que Maciel o su secta vinieran por mí. Intenté contar mi historia varias veces. Fui a la policía, pero me miraron como si estuviera loco. «Es el padre Maciel», decían, como si su reputación fuera suficiente para invalidar todo lo que decía. También hablé con periodistas, pero todos los artículos que escribían nunca llegaban a publicarse. Era como si una mano invisible bloqueara todo intento de sacar la verdad a la luz. En una ocasión, fui directamente a la diócesis. Me atendió un sacerdote joven que me escuchó con cara de horror mientras le contaba todo. Cuando terminé, me miró con lástima y dijo: «Hijo, estás confundido. El padre Maciel es un santo». Me levanté y salí de ahí con el corazón lleno de rabia. La iglesia no solo sabía lo que pasaba, sino que lo protegía. Maciel siguió acumulando poder, siendo alabado como un hombre de Dios. Mientras tanto, yo cargaba con las pesadillas, con el trauma, con el recuerdo de Felipe y Toño, y los demás niños que nunca volvieron. Afortunadamente, mi corazón encontró algo de paz años después, cuando vi en las noticias que finalmente habían empezado a salir más testimonios en contra de Marcial Maciel. No podía creerlo. Otros sobrevivientes como yo habían reunido el valor para hablar, y sus historias eran iguales a la mía. Abuso, manipulación, rituales oscuros. Pero lo que más me dolió fue que, incluso después de todo, la iglesia siguió encubriéndolo. Apenas lo castigaron, y nunca hubo justicia para nosotros. Hasta el día de hoy sigo siendo una sombra. Me hago llamar la víctima cero porque fui de los primeros, pero no seré el último en contar la verdad. No busco fama ni reconocimiento. Solo quiero que el mundo sepa quién fue Marcial Maciel y lo que hizo. Y aunque la iglesia nunca admita su complicidad, yo seguiré hablando. Porque el silencio, ese sí, es el verdadero pecado. Soy un sacerdote jubilado. A lo largo de los años he escuchado cientos de confesiones. Esta es la que se quedó conmigo. Bendíceme, Padre, porque he pecado. Me uní al clero para ayudar a las personas, para hacer una diferencia. En su mayor parte, me gusta pensar que eso es cierto. Cuando alguien venía a mí y me abría su alma, era mi obligación llevar esa confesión conmigo a la tumba. No hay excepciones, y aquellos que revelan los detalles suelen ser excomulgados de la iglesia. Podrías imaginar que hay casos en los que esto se convierte en una crisis de conciencia para el pastor involucrado. Estoy aquí para contarte uno de esos casos. La mayoría podría pensar que al hacerlo, estoy rompiendo el privilegio de pastor penitente, pero hay ciertos resquicios legales que me protegen. Los explicaré primero antes de comenzar.
El confesante nunca será nombrado, así que no preguntes en los comentarios quién podría ser, no te servirá de nada. Los eventos han pasado hace mucho tiempo, y la mayoría de las partes involucradas están muertas. Solo Dios puede ser su juez ahora por sus acciones. Ciertos aspectos del relato requerirán un tiempo o lugar específico. En esas partes de la historia, usaré registros públicos que no rompen el sello de la confesión. Me uní al sacerdocio por insistencia de mi padre, quien lo fue durante más de 30 años. No puede haber una vocación más alta para un hombre, me dijo, radiante de orgullo cuando anuncié que había sido designado para un ministerio juvenil local. Me sentía seguro de que podría marcar una diferencia ayudando a adolescentes problemáticos, ya que yo mismo lo había sido. Pero tan pronto como terminé mis votos, el diablo se encargó de ponerme a prueba. La mañana en cuestión era tranquila. Acababa de terminar de limpiar los bancos y de abrir las puertas de nuestra capilla, cuando vi a un joven parado no muy lejos de mí, temblando como una hoja. ¿Estás bien? Hace casi 30 grados afuera. Podrías enfermarte de frío, le llamé. El chico no respondió y por un momento, mientras terminaba de preparar todo para el culto matutino, me olvidé de él. Tenemos un sistema de seguridad bastante sofisticado en mi congregación que nos permite ver el exterior directamente desde la seguridad de la iglesia. Cuando el sistema se activó, me sorprendió mucho ver que el joven seguía allí, a pesar de que había empezado a granizar. Sintiéndome compasivo, crucé la capilla para agarrar una manta caliente y le llamé nuevamente desde la puerta. «Entra del frío, hijo mío», le insté. Al principio parecía que iba a ignorar mi oferta, pero algo dentro de él lo convenció de aceptar. Una vez dentro, lo llevé hacia el comedor y comenté: «Parece que no has comido en días. Tenemos un excedente de comida aquí que guardamos para los sin hogar. ¿Qué puedo ofrecerte?». El joven no dijo nada, tirando del borde de su manta y temblando incontrolablemente, mientras yo examinaba mejor su apariencia. No era difícil imaginar que este chico probablemente había estado viviendo en la calle durante años. Era aún temprano, y la mayoría de los cocineros no habían llegado para el desayuno, así que fui a la despensa a buscar algo sencillo. Cuando salía del almacén, el chico me sorprendió, bloqueando mi camino. «¿Crees en Dios, padre?», susurró. Sonreí suavemente mientras colocaba mi mano sobre su hombro derecho. «Creo que estaría en la profesión equivocada si no creyera, hijo mío». Intenté rodearlo, pero sus pies estaban plantados firmemente en el suelo, negándose a moverse. Algo estaba molestando a este chico, y me sentí obligado a continuar nuestra conversación. «¿Has perdido tu fe en nuestro Señor?», pregunté. «Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Es Dios malvado?». El chico preguntó mientras agarraba mi mano. Parecía confundido y desconsolado, como si alguien acabara de arrebatarle todo su mundo. «Vamos a sentarnos y compartir el pan. Tal vez entonces pueda ayudarte a encontrar consuelo para tu alma», sugerí. A regañadientes, aceptó, siempre y cuando tuviera una mano firme en la mía, y caminamos juntos de regreso a la mesa, donde preparé la comida. «Dime, ¿qué te preocupa?», se inquietó mientras me miraba y murmuró: «Creo que las personas malas superan en número a las buenas, y que nadie protege a los buenos. A nadie le importa, ni siquiera a Dios». «¿Ha ocurrido algo en tu vida recientemente que te haya llevado a esta crisis de fe?», pregunté. Se mordió el labio y vi un tic en sus manos. Tenía razón, estaba ocultando algo. «Hijo mío, estás en la casa de Dios. Puedes dejar al descubierto tus pecados», le dije mientras empujaba el plato de comida hacia sus manos extendidas. «No soy una mala persona», insistió mientras empezaba a devorar la comida. «Todos hemos pecado y caído de la gracia de Dios. Si vienes a Él con arrepentimiento, Él puede ayudarte», respondí.
He aprendido a lo largo de los años que hay ciertas formas de hacer que una persona hable, de aliviar la culpa que pueda tener. Podía decir que el chico iba a decirme lo que tenía en mente. Era solo cuestión de convencerlo, de hacer que se sintiera cómodo. No he hecho nada malo, respondió el chico cada vez más alterado. ¿Alguna vez has considerado hacer algo malo? Contraataqué, y eso lo hizo sentir más incómodo. No quería que se cerrara completamente cuando estaba cerca de decir lo que tenía en mente, así que cambié de tema y discutí los próximos servicios religiosos que tendríamos allí. Puedes asistir a cualquiera de estos, le dije. He pensado en hacer daño a las personas antes. ¿Es eso un pecado? Soltó de repente. Tuve que elegir mis palabras con cuidado. No quería que pensara que no podía abrirse más conmigo. Creo que Dios entiende que todos tenemos inclinaciones pecaminosas, pero es cuando actuamos sobre ellas que puede ser perjudicial. Respondí. ¿Cómo se considera algo un pecado y algo no? Hice una pausa, un poco perplejo por eso. Incluso después de todos mis años como pastor, no era exactamente fácil de definir. Dios nos dio una conciencia, hijo mío. Si se siente mal, si estás consumido por la culpa, entonces sabes que está mal, le dije. Reflexionó sobre eso un momento antes de comentar. Entonces, si no te sientes mal, ¿no es un pecado? Suspiré. Es un poco más complicado que eso, me temo. ¿Cómo decidimos por qué deberíamos sentirnos mal o no? Como expliqué, nuestra conciencia dada por Dios puede guiarnos. Él se dirigía hacia algún propósito especial, podía decir. Simplemente era cuestión de que lo dijera en voz alta. Creo que Dios castigando a los malvados es un pecado, susurró. ¿Por qué crees que no siempre es un caso de blanco y negro? Adiviné. Asintió lentamente. Dios trabaja de maneras misteriosas. No podemos decidir cómo percibe el pecado, pero si castigamos a los que consideramos malvados, sería un pecado. Entonces, ¿por qué Dios tiene un pase libre?, murmuró el chico con frustración. Sus caminos son más altos que los nuestros, aconsejé al niño. Entonces quiero ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Escupió y luego me miró directamente a los ojos. ¿Sería un pecado si intentara ser como Dios? Creo que, si seguimos sus pasos, es lo más cerca de la perfección que podemos llegar, le dije. La tormenta retumbaba fuertemente afuera y el chico terminó su comida antes de darme las gracias. Has sido muy amable, padre, dijo mientras tiraba sus utensilios. No es necesario que te vayas ahora. No con este clima, le aconsejé. Algo me decía que debía mantenerlo allí, pero el chico no se sentía obligado a escuchar. Su deseo de venganza y su búsqueda de corregir los agravios personales sonaba como si tuviera el potencial de desbordarse y causar todo tipo de problemas si actuaba en consecuencia. Debe ser difícil ser Dios, susurró mientras estaba en la puerta. Luego se fue. Lo observé irse, preocupado por el ominoso mensaje de sus palabras, pero no sabía qué hacer al respecto. Más tarde esa misma semana, encontré en el periódico una buena razón para mi preocupación. Tiroteo escolar deja a 8 en estado crítico en el hospital, 3 más muertos incluyendo al tirador, decía. Ese día, todos los avemarías a mi disposición se sintieron vacíos, porque estaba seguro de que, al permitirle desahogar su alma, había dado a ese joven las herramientas para sentirse como Dios. Me pregunto entonces si eso me convierte en el diablo. Segundo pecado. Como seguramente puedes imaginar, hay que poder guardar secretos para convertirse en sacerdote. Vaya, probablemente esté en los requisitos del trabajo en algún lugar. Somos los guardianes de votos rotos y espíritus atribulados, los que se supone que debemos llevar estas cosas a nuestra tumba. A menudo me pregunto, sin embargo, al convertirnos en los que llevan la carga de los demás,
¿Estamos de hecho acumulando nuestros propios pecados cada vez más? ¿Existe algún tipo de salvación para nosotros? Tengo muchos secretos, algunos que nunca planeo compartir contigo ni con nadie más. Pero dado que he decidido continuar con las confesiones que atormentaron mi propia alma, creo que es mejor tomarme el tiempo para compartir una que realmente quería mantener oculta del mundo. Fue hace mucho tiempo, cuando era joven, y ni siquiera entendía completamente lo que significaba el sello de la confesión. Estaba practicando bajo la tutela de mi padre y haciendo mi mejor esfuerzo para manejar algunas de las cosas pesadas que me lanzaban, pero tenía como mucho 26 años. Recién salido de una clase de divinidad, las confesiones que había escuchado eran las que mis compañeros de clase se contaban entre sí como chismes ociosos. A menudo pasaba los minutos antes de los seminarios tratando de determinar quién pasaría el corte y quién probablemente acabaría abandonando la clase. En fin, una vez después de un curso de este tipo, fui a la iglesia donde mi padre predicaba a menudo y acababa de terminar de limpiar los asientos del coro. Me llamó y yo iba hablando sobre diferentes miembros de mi clase cuando me reprendió por difundir chismes ociosos. «Lo siento, padre», dije con timidez. En realidad, ni siquiera sabía que no se suponía que debíamos hablar de esas cosas. Había tanto que no sabía. Pero mi padre se sintió obligado a decirme algo ese día. «Hijo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por mantenerte en tus cursos. Mamá también habría estado orgullosa», dijo. «La extraño», admití. Mi madre era una monja devota, y en realidad rompió su voto sagrado para tenerme. «No lo hagas. No sabes ni la mitad de lo que vi», me advirtió mientras se sentaba en los bancos y se frotaba la barbilla cansadamente. «Papá, ¿cómo puedes decir eso? Nos amaba más que a la vida misma», le dije. «Hay mucho que no sabes, pero tal vez es hora de que lo sepas. Toma asiento. Es hora de que te cuente mi confesión», dijo, dándome una palmada en el banco de madera a su lado. Hice lo que me pidió y contuve la respiración, dándome cuenta de que su tono y su comportamiento habían cambiado repentinamente. Lo que quería contarme era de suma importancia. «Hijo, tu madre era muchas cosas. Una ama de casa capaz, una madre amorosa, pero también tenía problemas. Te resentía y renunciaba a la vida que tenía en el convento. Ella escondió esto de ti y a menudo desquitaba su frustración conmigo», dijo. «¿No me quería?», pregunté en shock. «No es eso en absoluto. Más bien era el hecho de que pensaba que Dios estaba en su contra por desobedecer las reglas del celibato. Rompió su voto sagrado. La diócesis con la que estaba asociada la rechazó. Se casó conmigo, un no creyente del pueblo, y experimentó todo el poder de la iglesia en su contra. La expulsaron de la congregación», me contó papá. «Eso es horrible. Pensé que se suponía que debíamos perdonar», dije. «Algunos miembros del clero llevan las enseñanzas de la palabra al extremo. No veían otra forma de que ella se salvara. La enviaron al diablo y, en cierto modo, creo que se convirtió en uno debido a su ostracismo», admitió. «Nunca la vi actuar violentamente hacia mí. Por supuesto que no lo permitiría. Por eso murió antes de verte convertirte en un hombre. Yo la maté», dijo, mirando sus manos. Inmediatamente me levanté, horrorizado por la revelación que mi padre acababa de darme. «Eso no puede ser cierto». «¿Por qué lo harías?», pregunté. «Quería matarte varias veces. ¿Recuerdas cuando eras niño esas veces que te quedabas dormido y luego olvidabas qué día era? Ella te drogaba, tratando de encontrar la dosis adecuada para que pareciera un accidente», exclamó. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», grité. «Porque le tenía miedo. Tu madre no era una mujer sana. A menudo cantaba presagios extraños por la noche cuando no podía dormir. Había vendido su alma al diablo antes de que yo supiera que tal mal existía».
La noche que murió, me dijo que había recibido una visión de Dios. Afirmó que tú eras el anticristo. Proclamó. Eso es una tontería, dije, estremeciéndome por todo lo que estaba revelando. Planeaba clavarte una estaca en el corazón y verte desangrar. Ya no le importaban las consecuencias. Estaba convencida de que Dios le había dado la orden sagrada de acabar contigo. Así que hice lo único que se me ocurrió hacer. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos mientras explicaba. La asfixié. Agarré su almohada y la empujé hacia abajo para que no escucharas los gritos. Quería que desapareciera de la vida. Estaba cansado de las mentiras, de la vergüenza que nos trajo. Sentí mis manos temblar y mis labios temblar. Quería estrangularlo y quitarle la vida. Pero luego me di cuenta de por qué tenía que contármelo. Esto lo había estado consumiendo con culpa durante tanto tiempo para hacerme vivir una mentira. No querías que dejara de amarla, dije suavemente. No quería, y no puedes. Tu madre estaba enferma. Necesitaba ayuda que yo no podía ofrecer, admitió. Le dije a mi padre que lo perdonaba, aunque en ese momento estaba lleno de rabia y confusión. Me dijo que me amaba, y se fue a casa solo. Esa noche decidí visitarlo y arreglar las cosas entre nosotros. Le prometí que guardaría su secreto y también perdonaría a mi madre, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Lo encontré en el dormitorio, muerto por asfixia. Alguien le había hecho lo mismo que le hicieron a mi madre, aplastando su tráquea y asfixiándolo. Llamé a las autoridades de inmediato para que limpiaran la habitación, confundido sobre cómo podía haber sucedido este crimen, pero no encontraron ni rastro de huellas dactilares en ninguna parte. Debe ser suicidio, dijo un oficial. No veía cómo eso podía ser posible, así que cuando se fueron hice mi propia investigación, buscando pistas que tal vez habían pasado por alto. Finalmente, aparté los muebles y encontré otro secreto que mi padre había estado guardando. Era un pequeño cofre lleno de recuerdos y cartas de mi madre. Nunca había sabido que ella había guardado todos estos recuerdos de mi infancia. En la parte superior de los recuerdos había una nota, recién escrita, que me heló la sangre. Tu padre te ama. Tu madre te odia. Uno de ellos miente. Ahora que ambos están muertos, ¿cuál crees que es cuál? No sé quién la puso allí, ni sé cómo conocían a mi familia, pero una cosa sé con certeza. Después de esa noche resolví comenzar a escuchar confesiones. Pienso que, si sigo escuchando, algún día descubriré la verdad. Somos buenos guardianes de secretos, ¿sabes? ¿Y sabes cuál es mi secreto? Que tú crees que tu secreto está seguro conmigo. Tercer pecado. Existen muchas opiniones diferentes sobre los hombres que se unen al clero, la mayoría de ellas negativas, y con razón. Todo lo que tienes que hacer es encender las noticias para ver cuán mal han llegado las cosas para los niños ahí fuera, y los pervertidos que se esconden detrás de oficinas de estatura son los peores. De hecho, me uní al sacerdocio para cambiar todo eso. Pensé que si podía ayudar a enseñar a otros a dejar entrar a Dios en sus corazones, la sanación sería mejor y más fácil. Pero eso no siempre funciona. A veces el mal sigue existiendo. A veces no hay ayuda para algunas personas. Esta historia trata sobre una de esas personas. ¿Cree que podríamos hablar, padre? El hombre en cuestión estaba vestido como un abogado, con traje y corbata y una insignia que me decía que venía de una academia privada a unos kilómetros de distancia. Normalmente no tomo confesiones después del servicio dominical, simplemente porque tengo que ayudar con las comidas y las otras actividades rutinarias. Pero había algo en la voz del hombre que me decía que era un alma atribulada. Le dije a mi diácono que llegaría un poco tarde a la comida y le hice una señal al joven educador para que entrara en mi estudio privado. ¿Le va bien el fin de semana, padre?, preguntó mientras cerraba la puerta. Tan bien como se puede esperar. Pero vamos, sé que no me visitaste solo para hablar de mi salud. Algo te preocupa.
Le dije. Lleva aquí bastante tiempo, padre. Supongo que no se puede engañar sus ojos. Dijo. Sonreí y no dije nada, permitiéndole continuar. Probablemente haya notado que nuestra escuela se ha expandido ahora para incluir programas para niños y niñas. Hemos tenido un aumento en la asistencia del 65%. Parece que el Señor los ha bendecido a usted y a sus otros maestros en gran medida, le dije. Desearía poder decir que es algo para sonreír, pero no lo es. Ha habido varios incidentes últimamente que me han dejado perturbado, padre, y no estoy seguro de qué hacer. Mi corazón está dividido entre lo que sé que está mal y deseos egoístas, dijo el maestro. Sus palabras me hicieron sentir curiosidad. Podía notar que estaba luchando por explicar lo que estaba pasando. No soy el juez de tus acciones. Puedes hablar con libertad, dije, preparándome para lo que solo podía imaginar que vendría después. Las niñas. Padre, no puedo evitar mirarlas. La escuela les hace usar estos uniformes cortos y... Hizo una pausa y tropezó al ver mis ojos abrirse de par en par. Había anticipado algo impactante, pero esto era mucho peor, aterrador, mortificante. ¿Has... alguna vez? Pregunté tratando de encontrar las palabras. No podría, al menos. Aún no lo he hecho, pero los pensamientos me atormentan, padre. ¿Se puede pecar por tener pensamientos impuros? ¿Soy una persona malvada por esto? Preguntó. Hice mi mejor esfuerzo por aclararme la garganta. Como dije antes, sé que el mal existe en el mundo. No soy un tonto para decir lo contrario. Pero era difícil determinar si esta persona estaba completamente inclinada hacia el pecado o simplemente luchando con la inclinación. Dime con sinceridad, ¿hay algún niño al que te sientas más atraído? Pregunté con cuidado. Me dio un nombre sin dudarlo y añadió, he hecho todo lo posible para no estar cerca de ella. Maldita sea. Me atrae de una manera que ninguna otra nunca podría. Padre, debería ser un pecado que cualquier dama, sin importar la edad, se vea tan bien. Se quejó. Su lengua lo traicionó. Podía notar que tenía un deseo que buscaba una excusa, y eso me enfureció. No vino aquí para confesar, sino para obtener permiso para continuar con estos pensamientos impuros. ¿Y has luchado con esto durante cuánto tiempo? Pregunté. Meses. ¿Es el diablo? ¿Me he vuelto poseído? ¿Puedo detener esto de alguna manera? ¿O es el destino? Preguntó. Su tono indicaba aún más que estaba tratando de encontrar algo que le diera una razón de por qué estaba tan torcido en su pensamiento. Pero no quería ni siquiera dar una sugerencia. Todo lo que puedo decir con certeza es que debes regresar a la academia inmediatamente y ponerte de rodillas y suplicar perdón, le dije mientras me levantaba y abría la puerta. ¿Entonces piensas que estoy realmente perdido?, preguntó el educador, sorprendido. Creo que este es uno de esos casos en los que ni siquiera puedo proporcionar las respuestas, dije tratando de ayudarlo a recoger sus cosas. Y entonces sucedió algo impactante. Se enojó conmigo. Vine aquí por ayuda, ¿y me rechazas? Pensé que la iglesia daba la bienvenida a todos, dijo parándose sobre mí mientras sus puños se apretaban. Inmediatamente vi furia en sus ojos. Estaba despertando algo criminal. Señor, llevo muchos años en esta profesión, y siempre he ofrecido perdón a todos los que vienen a mí, pero siempre ha sido merecido. No has ofrecido nada para mostrarme que puedes recibir el mismo trato, le dije indignado. El educador no dijo nada, saliendo furioso con sus pensamientos viles y sin excusa para continuarlos. Parte de mí se sintió agradecida de haberle hecho darse cuenta de que las ideas putrefactas y aterradoras que tenía podían corromper y destruir. Pero pronto aprendí que no fue suficiente. Unas semanas después de esa confesión inicial, escuché rumores entre los bancos. La gente hablaba de niños desaparecidos de la academia cercana. 2 niñas y un maestro.
Detuve al diácono después de una adoración del jueves para obtener la información completa. Es horrible, padre. Se dice que uno de los educadores tomó a 2 de los niños y huyó. En algún lugar del bosque, o eso dicen los periódicos, me dijo. Mi sangre hirvió. Supe de inmediato que tenía que ser el mismo hombre con el que había hablado. Había actuado según sus inclinaciones pecaminosas, y me odié a mí mismo por haber pensado que escucharía a la razón. Recé a Dios tratando de decidir cuál sería el curso correcto a seguir, pero no había escrituras que recordara que me dijeran cómo actuar. Pasé los siguientes días investigando todo lo que pude sobre la escuela, el maestro y el área circundante. Tomó algún tiempo, pero encontré el lugar donde pensé que el maestro podría esconderse durante semanas sin ser notado. Un molino de viento abandonado a unos 5 kilómetros en el bosque al norte de la escuela. Podría ser aproximadamente 1 hora de caminata en buen clima, pero la inclinación rocosa disuadiría a cualquier campista ordinario. Decidí ir la noche siguiente para verlo por mí mismo. Estaba tormentoso. Las colinas estaban saturadas de barro y el olor a madera quemada. Imaginé que el maestro estaba usando una pequeña fogata para mantener a los niños calientes, mientras los usaba como el animal que era. Cerré los ojos y le pedí a Dios que los cuidara el tiempo suficiente hasta que llegara. Pero tristemente no creo que estuviera escuchando. En el molino de viento encontré a esas niñas, encadenadas y desnudas, tratadas como si no fueran nada. Estaban desnutridas y apenas aferrándose a la vida, y no podían ni siquiera abrir los ojos cuando intenté llamar su atención. Este hombre malvado había decidido que mi negativa a perdonarlo era su excusa para cometer este deseo sin cesar. Usé mis ropas para cubrirlas y traté de ayudarlas a liberarse de sus ataduras, pero nunca tuve la oportunidad. El sonido de un disparo resonó en mis oídos, y la primera niña cayó hacia atrás. Luego me volví para ver al hombre vil entrar en la cabaña, con una sonrisa en su rostro. Vaya, vaya, si no es el Padre Superior en persona. ¿Vino finalmente a perdonarme, Padre?, dijo con desprecio mientras guardaba su arma. Vine a detenerte permanentemente, respondí. Casi se rió pensando que estaba blufando. Pero lo que había visto aquí era suficiente para llevar a cualquier hombre cuerdo al límite. Lo derribé al suelo y lo empujé fuera de la puerta hacia la vegetación fangosa, mis dedos rodeando su cuello mientras lo estrangulaba. Él luchó valientemente, tratando de patear y gritar mientras escupía y me arañaba. Agarró una piedra cercana y la golpeó contra mi mano, pero de alguna manera aún mantuve mi agarre en su cuello. Quería ver la vida desaparecer de sus ojos malvados. Necesitaba saber que tenía la oportunidad de acabar con esta maldad. Finalmente, su cuerpo se quedó inmóvil. Se había ido. Tiré su cadáver en el barro y dejé que la lluvia limpiara el sudor de mi frente. Regresé al molino para tratar de salvar a la otra niña, pero de nuevo llegué demasiado tarde. Me desplomé de rodillas al darme cuenta de que llegué demasiado tarde para ambas, preguntando a Dios por qué permitió que esto sucediera. Incluso contacté a la policía, pensando que tal vez Dios me castigaría de alguna manera por mi incapacidad para actuar. Pero en su lugar, solo recogieron los cuerpos y enviaron el cadáver del maestro a la morgue. Ni siquiera se le hizo una autopsia. Un oficial dijo que era mejor que un hombre malo estuviera muerto, y me di cuenta de inmediato de por qué esto había sucedido de esta manera. Dios había traído este mal a mi puerta, con la intención de que yo fuera quien pusiera fin a sus días. No actué lo suficientemente rápido, y como resultado, más personas sufrieron. Debería haberlo matado el día que vino a la iglesia. Regresé a mi propio apartamento privado y le dije al Señor que estaba agradecido, porque este hombre también me ayudó a ver lo que estaba destinado a hacer, lo que podría hacer antes de que otros resultaran heridos, pensé sombríamente. Y desde entonces, he tomado confesiones los domingos también.
con la esperanza de encontrar a más hombres malvados como ese maestro. No tendrán una oración cuando termine con ellos. Cuarto pecado. Ayudar a las personas a encontrar paz puede ser un negocio complicado. A lo largo de los años me he dado cuenta de que muchas veces las personas no saben qué es lo mejor para ellas. Cuando me cuentan sus secretos más profundos, revela una parte de la naturaleza humana que creo que muchos de nosotros tratamos de suprimir. Eso es, la mayoría de las personas no creen en Dios. La razón por la que digo esto con tanta certeza es por una experiencia que tuve hace algún tiempo, tomando los últimos ritos de un recluso en el corredor de la muerte. No era la primera vez que hacía algo así, ni sería la última. Creo que estos momentos finales son una de las pocas veces que, como especie, realmente admitimos cuán perdidos estamos sin nuestro Creador. Hay algo íntimo en saber que estás a punto de morir. De repente, todos los pecados que has tratado de ocultar están saliendo a la superficie. Estás desesperado por obtener la salvación sin importar qué. Como si unos momentos de verdad pudieran anular una vida de mentiras. Me mentiría a mí mismo si dijera que sentía lástima por este prisionero en particular. Se habían deleitado en la maldad en gran medida. Así que cuando el alcaide me contactó por primera vez y me dijo que estaban solicitando los últimos ritos, consideré negárselos. Ya había tenido suficiente de la piedad falsa. Pero, aún así, esa pequeña voz dentro de mí me dijo que necesitaba ir. Creo que era Dios trabajando su propósito para mí realmente. Sabía que necesitaba estar allí. Cuando llegué, el alcaide me dijo que la ejecución estaba programada para la mañana siguiente. No había mucho tiempo para desnudar todos los errores que este prisionero había cometido, pero tal vez lo suficiente para lo que ellos consideraban más importante. Padre, vino. Empezaba a perder la fe, admitió, y cuando se abrieron las puertas de la celda, vi que el prisionero ya estaba encadenado a una mesa para evitar que me hiciera daño. El alcaide solo nos ha dado 1 hora para hablar, hijo mío. Así que, si hay algo más pertinente en tu mente, te recomiendo que comiences con eso. Dije mientras colocaba mi Biblia King James frente a él. He llegado a un acuerdo con todo el mal que he hecho. No te equivoques. No creo que al contarte mis demonios pueda liberarme de ellos, me dijo el prisionero. Sus palabras me desconcertaron. ¿Estás diciendo que me trajiste aquí simplemente para perder el tiempo? Pregunté irritado. No, perdóname, padre. Es difícil de explicar porque siento que es imperativo revelarte adecuadamente lo que ha estado sucediendo aquí en este infierno, dijo. ¿Y quién eres tú para decidir qué es el mal o no? Repuse. Porque toda mi vida he dormido con él. Lo he respirado y experimentado en la oscuridad. Aquellos que sirven al diablo no pueden ocultarse unos de otros. Es como mirar al sol del mediodía. Y hay uno aquí que dice impartir justicia. Pero en realidad ha subvertido la palabra de Dios, me dijo el asesino. ¿Y a quién afirmas que está causando tanto sufrimiento? Pregunté. Al alcaide. Lo he visto colarse en el pabellón de mujeres y luego regresar apestando a sexo. Y hablo con ellas días después. Están cubiertas de cicatrices. También las marca. Con una marca como esta. Hizo una pausa y me mostró una quemadura que tenía en la pierna izquierda. Se parecía a la Santísima Trinidad, y me sentí inmediatamente asqueado por la implicación de esta perversión. ¿Cómo puedo estar seguro de que estás diciendo la verdad? No es como si él lo confesara abiertamente, señalé. Ya te lo dije. No me queda nada que perder. No es como si esperara que anularan mi sentencia. De hecho, sé que estoy recibiendo exactamente lo que merezco, argumentó. Sentí una crisis de conciencia. Lo que este monstruo a sangre fría decía tenía sentido. Había visto demasiadas veces que estar a las puertas de la muerte sacaba la verdad.
La pregunta entonces se convirtió en cómo verificar lo que decía. Me levanté y toqué las barras emocionado, intentando llamar la atención del guardia. «¿Qué esperas hacer? Nunca admitirá nada de esto», dijo el prisionero. «Tengo mis maneras», respondí mientras llegaba el alcaide. «¿Qué es todo esto?», preguntó entrando en la celda. «Mis disculpas. Este prisionero ha hecho acusaciones serias en su contra que deben ser atendidas de inmediato», dije calmadamente. Vi la expresión del recluso agria, pensando que lo había delatado, pero mis intenciones eran tan puras como la nieve. Nos enseñan mucho para determinar el espíritu interior de una persona. Observar el lenguaje corporal, escuchar el tono de su voz. Para proporcionar consuelo para su alma, un sacerdote debe estar seguro de que puede leer a una persona adecuadamente. Todo lo que sucedió en el siguiente minuto me dijo que este alcaide era, de hecho, un falso ángel. Primero se rió. Luego se acercó al prisionero y lo agarró del cabello, comentando: «Este me ha tenido en la mira probablemente desde el primer día. ¿Qué historia te contó, padre? ¿Tal vez aquella en la que lo obligué a comer mierda? Dirá cualquier cosa si piensa que eso le dará una última ventaja contra mí». Le escupió en la cara y sentí que mis manos comenzaban a temblar. «¿Crees que si los roles estuvieran invertidos harías lo mismo? ¿Tratarías de aprovecharte de mi empatía?», pregunté. Fui cuidadoso con mis palabras, pero anticipé la respuesta. Por supuesto que lo haría. Si tuviera un corazón tan oscuro, no dejaría de tratar de causar dolor solo porque fuera mi último día en la tierra de Dios, dijo con desprecio. Estaba de espaldas a mí, y con esa confirmación de su propio deseo de maldad, tomé una decisión también. Con un movimiento rápido agarré las cadenas del prisionero y las envolví alrededor del cuello del alcaide. Lo sujeté y le hice una señal al recluso. El hombre vil no dudó y comenzó a tirar de las cadenas. Instantáneamente el alcaide empezó a luchar por respirar y lo agarré para que me mirara a los ojos. «Tienes una oportunidad para arreglar las cosas con Dios. Dime, ¿buscas el perdón?». Asintió mientras seguía perdiendo fuerza vital, jadeando y ahogándose, mientras el prisionero tiraba más fuerte. Luego negué con la cabeza y me di cuenta de una verdad más profunda. Puede que quieras ser absuelto, pero no lo mereces, decidí mientras salía de la celda. Podía escucharlo intentar gritar por misericordia mientras caminaba hacia el frente. Algunos de los guardias empezaban a correr hacia la celda, pero ya era demasiado tarde. Después de mi partida, la prisión fue investigada y se descubrió que varios guardias eran igualmente activos en su maldad implacable. De hecho, me hizo admirar lo que ese pecador tuvo el valor de hacer, porque, aunque ya enfrentaba la condenación, enfrentó un mal mayor. Me pregunté si alguna vez podría tener tal valor. Sin embargo, puede ser peligroso dejar las cosas en manos de Dios, porque, aunque enfrenté y derribé a un agente de Satanás, esto solo alertó a otros sobre mí. Creo que fue 1 o 2 semanas después de todo el incidente cuando encontré una nota garabateada en los bancos. Supuestamente descartada, pero claramente destinada a mí. Una amenaza. «Has visto la oscuridad, pero ten cuidado. Ella también te ha visto a ti. No sea que termines como tus padres». Arrugué la nota y sentí un escalofrío recorrerme la columna, dándome cuenta de lo cerca que estaba de mi propia condenación, y lo más aterrador para mí era que estaba listo para ello.